Muy buenas a todos los canales y bienvenidos a un vídeo en mi canal. En este vídeo vamos a hacer las novedades, nuevas actualizaciones de la semana. Esta semana son muy poquitas, me sorprende, pero tengo una noticia antes de contar. No sé si lo habéis visto en el rincón de información del canalcito, es decir, donde posteo a veces, ¿vale? Que ya monetizamos, gracias, gracias a todos por el apoyo, ¿vale? Por ayudarme a llegar a las 4000 horas, ¿vale? Así que ahora vamos a conseguir que el canal siga subiendo de seguidores y de visitas y demás, porque gracias a vosotros he llegado donde estoy. Gracias. I love you. Bueno, ahora, sin más dilación, empezamos con las noticias. Vale, empezamos con este Sanji. Va a ser el primer limitado de One Piece a piezas. Va a ser limitado a 9500 piezas. Todavía no sabe para qué países de Europa va a llegar. Se ha filtrado que va a ser una exclusiva en USA de GameStop. Así que para los que viváis en USA, estar atentos. En Europa todavía no sabemos si va a ser solo la Funko Shop o va a ir a alguna tienda. Así que vamos a ver cuando salga y cuando Funko lo avise, ¿vale? La semana pasada anunció los de Roster Fighter y esta semana se anunció un exclusivo que es esta, ¿vale? Luego, de la serie Bridgerton hay creo que un spin-off llamado Queen Charlotte y aquí está la Queen Charlotte. Como no sé mucho de los Bridgerton, no puedo decir mucho, ya que yo la serie la tengo pendiente para ver, en algún momento la veré, pero me da como que no está en el mood de series de época. Tengo que estar en el mood. Antiguamente veía muchísimas series de época, pero actualmente no es lo que más me gusta. Prefiero series sobre policías, bomberos, etcétera. Estoy más en ese mood, ¿vale? Luego, para Funko Europa se han filtrado los Funkos que van a salir en las próximas semanas, es decir, para octubre, y no, lo que queda de octubre, y no, bueno, lo que quedaba, más bien, porque esto ya pasó, algunas cosas de octubre, ¿vale? ¿Vale? Y también todo lo que va a llegar en noviembre. Me sorprende que todavía los Iron Man que salieron ya en Estados Unidos, Canadá y México, bueno, no todos, porque en México solo salió uno de los dos, perdón, no hayan llegado a España, bueno, a Europa en general. Pero bueno, la que más me interesa es la Kuromi, si no sale en tiendas. ¿Llegaré a conseguirla? Veremos. Ahí estaré peleándome por ella. ¿Qué hora es? Ah, bueno, es por la tarde. No tengo que madrugar para intentar conseguirlo. Luego, las tres limitados de este mes son uno de Manhattan que ya que está limitado a... Pues no veo bien. Creo que son 9500 piezas. Un Homer en la báscula, creo que también limitado a 9500 piezas. Y un Crane de las tortugas ninja, creo que también limitado a 9500 piezas, que no se ve bien en la imagen cuántas piezas son cada Funko. Si me acuerdo, dejo por aquí la información, ¿vale? Si me acuerdo. Exactamente. Luego, la semana pasada o hace dos, no sé si ya fue, ya no me acuerdo cuando los anuncié los Funkos de Terrifier, ¿vale? Que anuncié tanto uno que tenía con Black Light y la chica, y ahora anunciaron una exclusiva, si no recuerdo mal es para la Funko Show, no, pero la gente está de los Terrifier de la Funko Show, hasta lo bueno, que este de la Funko Show no tiene Chase. Luego, la MLB ayer tuvo su final, ¿vale? Y por lo que sé, este equipo, ¿vale? Este equipo ganó la competición y por eso Funko sacó siempre cuando gana un equipo en esta categoría,
saca Funkos, que hasta Funko tiene un equipo de estos, Aquasox en Ever, por eso está comprometido con este deporte, ¿vale? Luego, para Disney van a sacar Jack Pepper de Mickey Mouse, ¿vale? No recuerdo muy bien el personaje, es de los primeros personajes que sacaron de Disney sobre Mickey, así es un detective y no está dentro de la categoría Disney per se, sino está dentro de la categoría Games. Ok, me acabo de dar cuenta porque yo todo el rato que pensé estaría dentro de la categoría Disney, pero no. Luego, para Star Wars, que no hay Marvel esa semana, no me sorprende ni DC, porque siempre hay o Marvel o DC, pero esa semana no. Hay una Queen Padme Amidala, que me parece preciosa. Todavía no sabe para dónde va a ser exclusiva, pero aquí os la dejo. Me gusta la ropa, y eso que no vi Star Wars, pero la ropa me parece preciosa. Y hasta aquí todas las novedades, rumores y filtraciones de la semana. Si os ha gustado alguna, ya sabéis, dale un buen like a este vídeo. Comentad abajo qué os han parecido. Si no estáis suscritos, dale al botón de suscribirse y a la campanita cuando subo vídeo. Como siempre, hypear el vídeo. Si os han salido anuncios, verlos por favor, porque me ayudaría mucho. Y como no compartir el vídeo por todas vuestras redes sociales, nos vemos en el próximo, chicos. Hasta luego.